Muy buenas noches. En este momento vamos a dar inicio a un video que es requisito del curso Análisis de Requisitos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Ana Luz Velandia Salgado, pertenezco al CAD de Cartagena de Indias y la tutora es la señora Paola Andrea Marmolejo. Este video se presenta como requisito para dar solución a una problemática que hemos venido desarrollando en el transcurso de estas actividades, la cual es el sistema de recargas deficiente en el sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena. Es de suma importancia obtener conocimientos acerca de la evolución que ha tenido el desarrollo de software a través de los ciclos de vida de los sistemas, modelos clásicos y calidad de este. Gracias a los avances tecnológicos y a los aportes de personas involucradas en este campo, profesionales, ingenieros, etc., y a normas creadas, se está implementando sistemas de gestión de calidad, lo cual ha permitido la inmersión de nuevos sistemas, el mejoramiento de los procesos internos en cuanto a organización y mejores resultados en los productos y o servicios que se ofrecen en las organizaciones. Describiendo el problema, como les decía, el Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad de Cartagena, SITM, no cuenta con un servicio de recargas en línea y esto hace que el proceso se vuelva tedioso. Se pierde mucho tiempo en filas y los lugares destinados para ello, diferente a las estaciones, son insuficientes. Véase la imagen. Dentro de la propuesta planteada para dar solución a esta problemática está el crear un programa de software o aplicativo que permita a los usuarios realizar las recargas en línea desde la comodidad de su hogar u oficina o desde cualquier lugar siempre y cuando tenga acceso a Internet. Con ello se evitaría el traumatismo que se genera de las enormes filas que actualmente se forman, así como también las fallas del sistema de recarga en los pocos puntos de recarga que existen. Dentro de los objetivos encontramos como objetivo general identificar la especificación de los requisitos de software bajo la norma IEEE necesarios para la creación del software propuesto. Los objetivos específicos encontramos determinar las necesidades tanto del usuario como de la empresa SITM con el fin de plantear alternativas que brinden solución a ambas partes. Establecer los parámetros y requisitos indispensables para la creación del software, requisitos funcionales, no funcionales de rendimiento, seguridad, entre otros. Como justificación, la finalidad de este video consiste en realizar el levantamiento y especificación de la información de manera eficaz y eficiente utilizando estándares y principios creados para ello, con el fin de obtener un adecuado análisis de requisitos para un problema planteado, que en este caso es la deficiencia en el proceso de recargas del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena. Y está dirigido a las empresas, SITM y a los usuarios. La descripción del proyecto de software, encontramos que este sistema o software denominado Sistra Web será un producto diseñado para trabajar en entornos web, lo que permitirá su utilización de forma descentralizada y además trabajará de manera independiente, por lo tanto no interactuará con otros sistemas. El sistema Sistra Web será una aplicación que funcionará en un entorno web, como ya dijimos anteriormente, el cual permitirá administrar las recargas en línea para el acceso al sistema y consultar el saldo en la misma. Dentro de las funcionalidades de este producto encontramos la administración de recargas, la consulta de saldo, administración de usuarios del sistema, generación de estadísticas. Este Sistra Web permitirá una flexibilidad de acceso a la información en la página principal del sistema SITM, igualmente una actualización dinámica de la misma. Permitirá realizar inscripciones a través de una estación de cómputo dotada con una conexión a Internet y se podrá realizar pagos electrónicos para la inscripción de usuarios nuevos y existentes. Dentro de los requisitos del sistema encontramos 4 grandes requisitos, que son requisitos de usuario, requisitos de software, requisitos de hardware, requisitos de comunicación. Todos estos requisitos tienen una prioridad alta. Iniciamos con los requisitos funcionales del sistema.
El primer requisito que encontramos es el ingreso al aplicativo. Esta descripción de este requisito es que este sistema nos permitirá ingresar por medio de la cabecera HTTP y encontramos dentro de las entradas que la IP del computador en donde se encuentre conectado o URL. La fuente sería la red, la salida sería la pantalla en opción de registrar al usuario. El destino son las pantallas de cada equipo y dentro de las restricciones está que el ingreso solo lo realiza el personal autorizado para tal evento. El proceso, bueno, el sistema deberá tener un nombre por medio del cual permitirá su ingreso, digitándolo en la barra del navegador. Aquí hay un ejemplo, pero aún no tenemos la dirección completa. Todo esto debidamente configurado en el servidor web. Para este requisito no existe efecto colateral importante, solo que este sistema, la dirección deberá ser la que indicaremos más adelante. Otro requisito funcional es la administración de usuarios. Este requisito tiene como descripción que el sistema debe permitir el ingreso de uno o más roles y de igual manera su supresión. Tiene un grado de necesidad esencial. Las entradas encontramos usuarios del sistema, es decir, el rol. La fuente, el formulario de ingreso de los datos. La salida son los usuarios con su rol ya asignado. Y el destino viene a ser la base de datos. Dentro de las restricciones encontramos que cada usuario tendrá un rol como mínimo. El proceso, aquí el administrador del sistema tendrá la opción de administrar usuarios. Al ingresar a esta opción se desplegará un listado de usuarios y los cuales van a tener la opción de asignar roles. El administrador hace clic sobre esta opción relacionada con el usuario y el sistema le despliega el listado de los roles disponibles para que el administrador seleccione los adecuados para el usuario. Una vez el usuario administrador del sistema dé la opción de guardar, el sistema pide confirmación y luego procederá a almacenar los cambios. No hay ningún efecto colateral para este requisito. Otro requisito funcional es la creación del usuario. El sistema debe permitir la creación de diferentes usuarios para asignarle los permisos de acuerdo a sus tareas. Las entradas encontramos que deben ingresar los datos del usuario, es decir, el password, nombre, apellidos, cargo, tipo de usuario, cédula y el correo electrónico. La fuente es el mismo formulario de ingreso de datos. La salida es el usuario con acceso al sistema. La base de datos sigue siendo el destino y dentro de las restricciones los campos son obligatorios y no puede haber usuarios repetidos. El proceso aquí se detalla que igual que el anterior requisito, el administrador del sistema tendrá una opción que le permitirá administrar los usuarios definiendo su tipo. El efecto colateral no hay ninguno. Otro requisito funcional es la actualización de los passwords de los usuarios. Aquí el sistema debe permitir la actualización de los passwords de los usuarios. La entrada es la identificación y el password. La fuente es el formulario de ingreso de datos. La salida es la confirmación por pantalla y la base de datos sigue siendo el destino. La restricción dice que como máximo deben haber 10 caracteres. El proceso igual lo sigue el administrador del sistema, quien tiene la opción de administrar estos usuarios y la modificación de su password por medio de un formulario ya definido en el cual se le solicitará el número de identificación, el password actual, el nuevo password y luego la confirmación de la operación con su nuevo password se almacenará en la base de datos y el usuario lo verificará en su próximo ingreso. No hay ningún efecto colateral para este requisito. Otro requisito funcional es la habilitación o desactivación de usuarios. Igual forma que los anteriores requisitos, este tiene un grado de necesidad esencial. Las entradas son la identificación del usuario, la fuente de formulario de ingreso, confirmación por pantalla en la salida, el destino es la propiedad del usuario modificada y las restricciones es el usuario administrador del sistema, no podrá ser deshabilitado ya que es quien lo maneja. Aquí en este requisito el efecto colateral es que el usuario deshabilitado no puede ingresar al sistema y dentro del proceso el administrador del sistema es quien
puede dar esta característica de deshabilitar o deshabilitar un usuario. El siguiente requisito es administración de recargas. Para este requisito se requiere como entrada el código, número de tarjeta, nombre, identificación del usuario, fecha de registro, descripción, cantidad, valor y medio de pago. La fuente del mismo formulario de ingreso de datos, la salida de la confirmación por pantalla de las recargas, el destino en la base de datos y dentro de las restricciones no deben existir datos repetidos en cuanto a códigos ingresados de tarjeta, identificación de usuario y medio de pago. El proceso igualmente lo sigue administrando el administrador de sistema, quien podrá realizar la administración de las recargas y los medios de pago, permitiéndole al usuario que ingrese la información correcta y luego dará a guardar esta información para que finalmente el usuario, antes de almacenar la información en la base de datos, le presente una pantalla de confirmación de los datos ingresados. No hay ningún efecto colateral en él. Consulta de saldo es nuestro siguiente requisito. De igual forma, solicita como entrada el código o número de tarjeta, nombre de identificación del usuario, la fecha de registro y la descripción. Sigue estando como fuente el formulario de ingreso de datos, la confirmación en la pantalla por recarga, sería la salida. El destino en la base de datos y las restricciones no deben existir datos repetidos en cuanto a códigos ingresados de tarjeta de identificación del usuario. El proceso sigue estando evaluado y analizado por el administrador del sistema, interactuando también con el usuario. No hay ningún efecto colateral para este requisito. Para la creación de inscripción, que es otro requisito funcional, y de igual forma se pide como entrada el código de la tarjeta, nombres y apellidos del visitante o usuario, la identificación del usuario, teléfono y el correo electrónico. Dentro de las restricciones de este requisito están los datos. Dice que los datos deben llenarse a totalidad. Un visitante usuario no puede inscribirse 2 veces usando el mismo ID. No hay ningún efecto colateral y de igual forma el proceso sigue vigilado por el administrador de la base de datos y el usuario es quien realiza la creación ingresando todos los datos solicitados. Por último, los requisitos funcionales, encontramos las ayudas de tipo texto. En este requisito es presentado para dar ayuda de tipo texto en cuanto al ingreso de los datos en el formato. Es una ayuda que se le presenta al usuario para que pueda llenar correctamente todos los datos solicitados por el formulario. El efecto colateral es la menor posibilidad de error en el ingreso de los datos. Requisitos no funcionales. Dentro de estos requisitos encontramos la cantidad de usuarios concurrentes. Bueno, la descripción de este requisito dice que el número máximo dependerá de la capacidad del servidor. El sistema debe soportar un número de usuarios de acuerdo a los recursos de infraestructura. Las entradas desde esta infraestructura, fuente la arquitectura del sistema, las salidas son los números de usuarios soportados, destino sistema, Sistra Web, y las restricciones. Si se desea incrementar los usuarios debe revisarse la infraestructura. El efecto colateral, pues como podemos ver, el administrador no ha planificado bien la infraestructura, el sistema entonces colapsará. Siguiente requisito no funcional es la cantidad de información almacenada. Al igual que el anterior requisito, este sistema debe estar muy bien configurado para que no tenga ningún efecto colateral en cuanto a al número máximo de información a registrar, ya que dependerá de la capacidad del servidor. Base de datos. Este requisito no funcional debe permitir la manipulación de la información por medio de un motor de base de datos. Entrada es el esquema de la base de datos. La fuente, la documentación, la salida, la ejecución de las consultas, el destino de la script de la aplicación y las restricciones, la carga de la aplicación de la base de datos debe estar distribuida. Otro requisito no funcional es la seguridad del password. El sistema debe permitir encriptar los passwords para mayor seguridad.
Como vemos, aquí el proceso lo realiza el usuario del sistema